Ciudadanos en Acción, que en esta ocasión se está emitiendo a través de la página web de Ecos de Pasto y también a través de la transmisión de Facebook Live de Ciudadanos en Acción. Son las 11:07 de la mañana. Quería comentarle, Harold, también el pico y placa para hoy, que es los dígitos terminados en 8 y 9. Y ya tenemos a nuestro primer invitado de esta mañana, quien nos va a hablar acerca de un tema que yo sé que a usted le interesa mucho y que a nuestros oyentes también les va a interesar mucho. Creo que a todos nuestros conciudadanos, es para Ciudadanos en Acción un placer tener en nuestro set al profesor Pablo Emilio Obando. Él, además de ser un maestro, un docente de toda la vida, ha ejercido el periodismo, la escritura, bastante activo ahora en este nuevo medio de comunicación que son las redes sociales, y por eso hemos querido invitarlo el día de hoy para tratar un tema que es de mucho interés y en donde indudablemente creo que van a haber diferentes opiniones, pero como debe de ser. Buenos días, profesor Pablo Emilio, es un placer tenerlo en su programa Ciudadanos en Acción, bienvenido. Muy buenos días para usted, mi estimado periodista y amigo Harold Ruiz Moreno. Qué gusto estar en Ciudadanos en Acción y por supuesto con la presencia de Angelita, que realmente es una gran compañera y por supuesto también un gran apoyo en estas lides periodísticas. Dicen que a uno tiene que pasarle experiencias para poder narrar las mismas. El profesor Pablo Emilio acudió a una entidad financiera a solicitar un préstamo o un crédito, como decimos todos. Creo que la mayoría de los colombianos hemos acudido a lo que hoy se llama la bancarización. Y el profesor Pablo Emilio se encontró con la sorpresa de que cuando fue a retirar su dinero, la entidad bancaria le hizo una retención de una parte de su crédito. Obviamente se asombró, y esto es lo que no hacemos los ciudadanos, que el profesor Pablo Emilio sí lo hizo, y es adelantó todas las vueltas, las gestiones, si se quiere, entre comillas, perder el tiempo, y llegó hasta las instancias nacionales de esta entidad crediticia, logrando que le devolvieran su dinero, así sea por pocos, como decimos. Pero esto lo que muestra es que hoy, desafortunadamente, nuestro país ha sido víctima de lo que llamamos la usura del sector financiero. Y aquí seguramente en esta conversación que vamos a tener con el profesor Pablo Emilio, pues vamos a encontrar diferentes opiniones, y seguramente nuestros oyentes nos escribirán y nos harán sus comentarios sobre lo que está ocurriendo. Pregunta, Angelita, antes de interrogar al Cuénteme. profesor Pablo Emilio. Usted, una niña joven, periodista, ahora estudiando, terminando Derecho, seguramente tiene cuenta corriente, cuenta de ahorros, tarjeta de crédito. Pues yo le cuento que yo traté de huirle mucho tiempo al sistema bancario también, pero muchas veces cuando uno entra a trabajar a algún lugar, le piden que oficialmente cree la cuenta bancaria. Entonces, digamos que ya es un paso que uno obligatoriamente tiene que dar en el mundo de la vida adulta. Me tocó crear cuenta, por supuesto, de ahorros y no he sacado créditos, pero sí tengo el plastiquito de la tarjeta de crédito que a veces es tan necesaria. Bueno, yo sí quiero compartirle a usted, al profesor Pablo Emilio, y a nuestra audiencia, que yo simbólicamente hago parte de los amigos que estamos en contra de la usura bancaria. Yo tengo 63 años y en mi vida lo único que he tenido es una cuenta de ahorro, y eso cuando fui concejal nos exigieron abrirla porque ahí nos depositaban los honorarios, porque seguramente si no hubiera habido ese requisito, yo sí, como dicen, soy de los de antes. De La guardar la plata platica debajo del colchón. debajo del colchón. Profesor Pablo Emilio, síntesis de la experiencia que a usted le aconteció, que lo ha llevado a adelantar esta campaña tan interesante. Sí, muchas gracias, de verdad que sí, recordar a ratos como que nos vuelve a encender esa ira que sentimos contra ese maltrato del sector bancario,
Porque mire, después de tantas llamadas, de tantos ofrecimientos, de tantos beneficios, utilidades, ventajas, uno como que, como el pescado cae en la red. Y efectivamente fuimos, nos enteramos, nos informaron que eran beneficios, que por nuestro buen manejo crediticio decidimos con la familia en una reunión, pues, hacer algunos arreglitos en el apartamento, en una media cabañita de descanso que tenemos. Hicimos cuentas, papel y lápiz, dijimos con 10 millones basta, hicimos todos nosotros el inventario de lo que íbamos a comprar. Sorpresa nuestra, cuando nos aprueban los 10 millones, pues la alegría, la celebración, seguramente para muchos dirán es pequeñito, pero para quienes devengamos un salario no muy alto, de verdad que es muy significativo y ante el banco mucho, mucho peor. Pero cuando nos acercamos a esa corporación bancaria a retirar dichosos con la, diría nosotros, con la disposición a hacer las compras que nos permitan asumir esas obligaciones, vimos, mi estimado periodista Harold Ruiz Moreno, que nos habían destajado, permítame el término, más del 10%. Casi el 12%, es decir, de un crédito de aprobado de 10 millones y respaldado, por supuesto, a duras penas recibimos 8.600.000 pesos. La pregunta obvia, lógica, pues después de esa desilusión, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi dinero? Respuesta, está en el banco como garantía de que usted no se va a colgar en sus cuotas futuras. Horribles respuestas, pues, es decir, posteriormente la displicencia, no querer contestar. Afortunadamente, como usted lo dice, lo hicimos con vehemencia. Logramos rescatar ese 1.300.000, 400.000 pesos, pero la pregunta que siempre lo reitero, lo digo, la repito, es ¿qué pasa con esos cientos y miles de personas que no tienen de pronto esa voz, que por su cultura, por su educación, no hacen escuchar su voz? Mire, ustedes decían que nos tocó, todos los colombianos prácticamente estamos bancarizados y somos más de cerca de 12 millones de colombianos que hacemos uso de los servicios bancarios, financieros, con la tarjeta de crédito, con el CDT, con las cuentas de ahorro, con el crédito hipotecario, con el, etcétera, etcétera. Pero es terrible al estado, ya diríamos, de deshumanización a que ha llegado el sector financiero en Colombia. Uno dice, nosotros estamos en un estado social de derechos, sabemos que hay actividades económicas que soportan la actividad de nuestro estado social de derecho, pero desafortunadamente los padres de la patria, o sea, los legisladores, cada vez sacan leyes y leyes que favorecen de manera desconsiderada al sector financiero. Por poner un ejemplo, el gobierno colombiano, a raíz de la pandemia, tomó los recursos de los municipios y creó un fondo que le llaman el FOME y destinó todos los recursos para atender la pandemia a depositarlos en el sector financiero para que el sector financiero sacara grandes utilidades, y uno se extraña cómo en el país, en la pandemia del COVID-19, todos hemos perdido nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos. La economía, acaban de dar la última cifra, el Producto Interno Bruto tuvo un decrecimiento del 6.8%. Solo en el municipio de Pasto se han perdido cerca de 30.000 empleos, o sea, hay una crisis profunda en la economía, pero los únicos que no sintieron la crisis fueron el sector financiero, que mensualmente informa de manera oficial las grandes utilidades que tienen. ¿Está para usted como analista correcto que en ese trámite financiero, aparte del caso que usted anota, pues hay muchos más? El abuso con las tarjetas de crédito, con las tasas de interés, con las tasas de usura. Si usted va a depositar unos recursos en un CDT, le dan un margen de utilidad menor, pero la tasa de usura en Colombia está por el 26.6%.
Eso es correcto. Eso es correcto, mire, y eso es lo que duele. Y lo que sucedió a mí, mire, se extendió porque mientras hacíamos estas diligencias, escuchamos el clamor de la gente, de ciudadanos, no solo del pueblo, como decimos, sino de la clase media empobrecida, de aquellos vergonzantes que perdieron, como usted lo dice, su pequeña empresa, ese restaurante, ese supermercado mediano, tuvieron que cerrar. Y mire, lo curioso es que en medio de esta pandemia el Estado colombiano, el gobierno colombiano, nosotros representados en ese Estado, nos meten la mano al drill, le quitan, como usted dice, los recursos a los municipios, a los departamentos, se los trasladan a los bancos para que ellos hagan créditos a intereses bajos, haya de verdad unos alivios financieros. Pero mire que esto es justamente lo que nos ha indignado. Esos recursos que el Estado colombiano le inyectó a la banca para que favorezca a los 12 o 13 o 15 millones de usuarios, se destinaron para prestarlos y ganar intereses. Mire, mientras hay una contracción de la economía, es decir, un crecimiento negativo, el único sector que obtiene grandes ganancias es el sector financiero, y no cualquier ganancia. Es decir, el dinero de los colombianos destinado por el gobierno para que alivie, para que contribuya a paliar de alguna manera esta crisis, contribuyó a azotar al pueblo, a la clase media, al pequeño y mediano comerciante, a todos aquellos que de alguna manera tuvimos necesidad de acudir al sector financiero por un crédito. Esto ya desbordó lo que usted dice, nuestra clase política, totalmente ausente. No hemos escuchado unos pronunciamientos de nuestros líderes regionales, por supuesto. Ya hay una gran bancada en el Congreso de la República donde están tocando estos temas y están desnudando ese proceder inhumano de la banca, del sector financiero en Colombia. Es que no podemos nosotros seguir permitiendo que nos traten de esa manera tan absurda, tan atroz, tal vez por falta de educación financiera. Pero mire, llegó tal vez ese momento del despertar de los colombianos, porque definitivamente o nos sometemos en silencio o nos levantamos en dignidad. Creo que la segunda opción es la que nos conviene a los colombianos. Y le dejo un dato allí también, Harold. De acuerdo a Fogafín, que es esta institución, que es el Fondo para el Seguro de las Instituciones Financieras, como lo mencionaba, este año, que fue el año más duro de la pandemia, el año 2020, más de 12 millones de personas nuevas se bancarizaron. Lo que quiere decir que aquí en el país hay 80 millones, cerca de 80 millones de personas que cuentan con cuentas en instituciones financieras. O sea, ya cada vez más el sistema se va incrementando con las personas que van entrando al sistema, a pesar de que, como usted lo decía, no quieren hacerlo, no pueden, son chapadas a la antigua y quieren su dinero debajo del colchón, pero quiéralo o no, el sistema va arrastrando cada vez más a muchísimas más personas. Profesor Pablo Emilio, usted ha hecho una denuncia muy importante, pero no solo se quedó en el reclamo de su abuso que cometió la entidad financiera, sino que usted registró la denuncia en diferentes portales, ha sido objeto de varias entrevistas, y es de los ciudadanos que nos está dando un ejemplo. Hay que denunciar, hay que hacer el trámite para elevar el reclamo. Pero Angelita dice que aproximadamente en el país hay 80 millones de cuentas, podríamos decir, porque los habitantes somos menos, pero habrán ciudadanos que tienen 1, 2, 3 cuentas. Sí. Y en 80 millones de cuentas que hay en el sector financiero, dice el superintendente financiero, que es la entidad que se supone no solo debe defender al sector financiero, sino al ciudadano, al usuario. Dice el señor superintendente que tan solo están registradas 133 investigaciones en donde puede haber abuso de usura por el sector financiero. ¿No considera usted que eso es un número minúsculo? O sea, que los ciudadanos no estamos haciendo nuestras denuncias, nuestros reclamos, o que
uno concluiría, como me hicieron este crédito, yo hubo un abuso y si yo reclamo, entonces vendrá la retaliación y yo como necesito trabajar con crédito la próxima vez, la retaliación implicará que no me darán el segundo o el tercer crédito, porque hay que entender que la mayoría de la actividad económica se basa en recurrir al crédito como un medio para sostener muchas disciplinas económicas. Efectivamente, tal vez esa es una de las interpretaciones que nos podrían llevar a entender el porqué de esta insignificante cantidad de denuncias, de demandas, cuando la verdad el malestar es general. Lo que pasa es que los colombianos desconocemos que existe una ley, la ley 1328 del 2009, que justamente protege los derechos del consumidor. Y mire, hoy mientras estuvimos en este encierro, en esta pandemia, en esta crisis, en este miedo, en este temor absoluto, a los colombianos se nos ofrecieron una serie de dádivas, nos llamaban, seguramente a usted lo llamaron, a Angelita, a quienes nos están escuchando, a ese pequeño agricultor, a ese agricultor mediano, al pueblo, como decimos nosotros, para ofrecerles simplemente mediante una llamada una serie de alivios o beneficios. Mire, yo creo que todos, cuando se nos dice quiere un alivio, pues todos decimos por supuesto que quiere un alivio. ¿Quiere un beneficio? Por supuesto que quiere un beneficio. Nos acogimos, mire, a ese ofrecimiento, a esos beneficios que supuestamente consistían en que durante 3 o 6 meses no se pagaba la cuota al banco. Simplemente se prorrogaba el tiempo en el que se tenía que cancelar ese crédito. Pero, oh sorpresa de los colombianos, cuando salimos de este confinamiento, empezaron las llamadas y miren, la primera amenaza que le decían es que si usted no paga, será reportado a Datacrédito. Y otra cosa curiosa es que a los créditos iniciales les nacieron otros créditos. Nos decía una de las afectadas, una humilde empleada doméstica desempleada por el fenómeno de la pandemia, mi estimado periodista, nos decía que el banco le informa que le nació un crédito hijo, y atérrese de lo que le voy a contar. Ese crédito hijo se lo otorgó la entidad financiera a esta humilde mujer cabeza de familia, empleada doméstica, semidesempleada, porque de los 4 o 5 sitios donde iba a hacer el aseo, de 2 o de 3 le suspendieron su trabajo. Y mire, este crédito hijo que le nació a esta mujer, que seguramente va a ser general, consiste en que el banco se otorga a sí mismo un crédito para pagarse a sí mismo los intereses de los intereses que no ha pagado ese usuario bancario. Pues esto es usura, esto es agiotismo, esto es un total desconocimiento, yo diría, de las condiciones que debe tener un cliente, un usuario bancario, porque existen 3 condiciones. Mire, uno de ellos debe ser cierta, clara y suficiente. Si no cumple una de las 3, este crédito se convierte en un crédito ilegal que puede ser demandado. ¿Qué nos ofrecieron a nosotros? Simplemente una prórroga en el tiempo para pagar ese crédito. Jamás nos dijeron que nos iban a salir créditos hijos o que nos iban a cobrar intereses de los intereses, de tal manera, mi estimado periodista, que un crédito de 3, de 4 millones ya va en 8, en 10, en 12 y 16 millones, que se vuelve impagable, como usted muy bien lo dice y hace ese análisis, en una economía en plena contracción, donde hay un crédito negativo, donde hay desempleo, donde se cerraron empresas, donde no tenemos opciones ni siquiera de pensar en una nueva oportunidad laboral, y donde es lamentable decirlo, donde todas esas empresas que se cerraron lo hicieron definitivamente.
Y aprovecho Cuánto aquí, desempleo, cuánta hambre, cuánta miseria, y perdóneme Angelita, y en medio de este caos, de este panorama, que nos venga el avariento sistema financiero colombiano a decir que debemos créditos que no hemos sacado y que esos créditos, hijos, se los otorgó la misma banca con dinero que el Estado colombiano les dio para cobrarnos intereses de los intereses. Si esto no es avaricia, si esto no es un atraco, si esto no es un engaño, Angelita, entonces, ¿esto qué es? le quería comentar aquí en este punto que podría ser en este momento que lo escuchamos al profesor Pablo Emilio. No es un caso aislado el que le ha pasado a usted, porque son muchísimas las personas que, como oyentes que nos pueden estar escuchando, no solamente aquí en nuestra región, sino en el país, han pasado por esas etapas por las que usted comenta, de sentirse pues en medio de una estafa, de un atraco. Y estos casos se han resumido por una iniciativa que también se presentó desde Bogotá por el congresista Wilson Arias y un hashtag, un numeral que podemos encontrar en Twitter que se llama "No fue un alivio, fue un atraco", porque se denominaron de esa forma, alivios, que eran los que ofrecían los bancos, pero muchas veces de créditos, como lo comentaba el profesor, de 15 millones de pesos que no se congelaban, sino que se refinanciaban y que terminaban pagando al final del año mucho más de lo que pensaban pagar en un principio. Y le manifiesto a Angelita y al profesor Pablo Emilio y a nuestros oyentes del programa Ciudadanos en Acción, les mencionábamos que se han abierto hasta el momento 133 investigaciones, pero las quejas en la cuarentena, en lo que fue el mes de marzo, abril y junio del año pasado, fueron de 24.487, que según el sector financiero dice que fueron respondidas 18.055, o sea que se respondieron el 80% de las quejas, y hay que anotar que 9.967 fue por falta de aplicación a los alivios, o sea el 44.33%, y 12.518 fue por inconformidad en la aplicación de los alivios, o sea, que reafirma la argumentación por usted expresada, profesor Pablo Emilio, pero nos podríamos quedar en el análisis de los abusos, de lo que está aconteciendo, pero lo que sí queremos rescatar es el valor civil, el valor ciudadano, la responsabilidad que usted como maestro, como periodista, le está dando un ejemplo a la comunidad y está convocando a la manifestación constitucional, legal, a hacer uso de las herramientas que nos da este Estado social de derecho para reaccionar. Ese valor civil es el que valoramos y reconocemos y que indudablemente pues a usted le traerá algunos inconvenientes, porque estoy absolutamente seguro que si usted vuelve a solicitar un crédito bancario le pondrán miles de trabas y seguramente no lo va a obtener. Bueno, es que yo pienso que nosotros, los colombianos, por defender la cuchara, hemos perdido el pan. Eso nos ha pasado, hemos entregado nuestra dignidad, hemos guardado silencio, mire, y sobre todo con esas estrategias publicitarias, logísticas de los bancos, que existen pero no existen, están pero no están, no hay con quién, a quién muchas veces hacerle el reclamo. Desconocemos la ley 1328 de 2009 que nos protege a nosotros, a los usuarios, a los clientes bancarios. Hay amenazas, hay lo que usted dice, un tipo de retaliaciones contra quien se atreve a denunciar este tipo de abusos, pero más allá de eso, nosotros lo que consideramos, estimadísimo periodista y audiencia, es que hay que tocar el sistema financiero. De verdad que hay que hacerle un análisis serio. Esos altísimos intereses, esos intereses leoninos que ya durante décadas y años se han hecho las denuncias. Recordamos el UPAC, nos pasaron al VR, que fue una versión, un clon prácticamente mejorado. Y hoy estamos viendo que esos intereses que nos cobran los bancos, que son de los más altos de Latinoamérica, de verdad nos están asfixiando. Los bancos se han constituido ya en un grave problema para quienes tenemos necesidad de acudir a ellos. Ya uno no va con la alegría, con la satisfacción, con esa disposición a realizar su gestión, sino va
profundamente, yo diría, con miedo de lo que pueda pasar en un futuro, porque cambian las reglas muchas veces. Y yo reitero, es porque nos falta educación financiera. Y mire, muchas veces nosotros firmamos, nosotros colocamos la huella, pero nunca leemos esa parte, esa letra menudita, que son 2 o 3 páginas, que eso debería ser prohibido en Colombia, porque todo tipo de crédito de bancario, todo tipo de acción que se realice en un banco, reitero, debe tener 3 componentes esenciales, que debe ser cierta, clara y suficiente. Mire, no es cierta, no es clara, ni es suficiente. De ahí que nosotros estamos solicitando, vamos a realizar próximamente con un grupo grande que nos hemos organizado aquí en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, transformación de la banca colombiana, una gran maratón de derechos de petición y de tutelas, porque es que lo que usted dice, muchas veces ese usuario, ese cliente, le tiene miedo a ese monstruo de 1000 cabezas que es el sistema financiero. No hay donde llamar, no hay a quien quejarse, nos aparecen los embargos, nos quitan los apartamentos, nos sancionan con altísimos intereses y muchas veces como que ese susto, ese miedo nos deja sin capacidad de acción. Estamos en su programa Ciudadanos en Acción conversando con el profesor y periodista Pablo Emilio Obando sobre los abusos del sector financiero. Estamos en su programa Ciudadanos en Acción. La empresa Alumbrado Público de Pasto Cepal trabaja para su bienestar y seguridad. Cepal informa que el pago del impuesto de alumbrado público es una obligación. Mantenga al día su factura. Nosotros nos comprometemos a mantener el alumbrado público en óptimas condiciones. Contáctenos. Atención al usuario @cepal.gov.co. Celular 315-443-6024 o al 731-2606. Somos Cepal. Trabajamos para usted. En la gran capital, reconocemos la vida digna como un derecho primordial de nuestras familias pastuzas. Invipasto cree en la proyección de un territorio más solidario e incluyente para mitigar las condiciones desfavorables de vivienda, buscando cerrar las brechas entre el sector urbano y rural. Hemos recorrido al municipio y lo seguiremos haciendo, porque nuestro compromiso ha sido desde siempre trabajar de cerca con la comunidad. Somos los gestores que promueven el cumplimiento de obras que trascienden y avanzamos en la construcción de nuevos proyectos que beneficien a más y más hogares. Por una vida digna en la gran capital. Ecos de Pasto, la poderosa del suroccidente colombiano. 11:35 de la mañana y continuamos en nuestro programa Ciudadanos en Acción con el invitado del día de hoy, el profesor Pablo Emilio Obando Acosta. Profe, aparte de todo esto que hemos venido hablando... Discúlpame un segundo, te interrumpo y le pido licencia al profesor Pablo Emilio. Es que vamos a registrar una noticia que es muy importante porque en la primera media hora de nuestro programa estuvimos con Angelita analizando el tema crítico del drama humanitario que vive el departamento de Nariño. Sucede, Angelito y profesor Pablo Emilio, que para el día de hoy está convocado el Pacto Ciudadano a favor de los líderes, lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos en contra de la estigmatización. Esta es una actividad que convocó la Gobernación de Nariño y que se está realizando a partir de las 8 de la mañana en el Hotel Morazurco. Pero sucede que la plataforma de organizaciones sociales de víctimas y defensa de los derechos humanos, que es la suma de las organizaciones más importantes de defensa de derechos humanos que hay en el departamento de Nariño, manifestó que no acudía a esta convocatoria de la gobernación y acaba de expedir un comunicado público que es de mucha importancia, corto, que lo vamos a dar a conocer. La plataforma de organizaciones sociales, víctimas y defensa de los derechos humanos de Nariño, rechazamos la indiferencia institucional ante la violencia contra lideresas, líderes sociales y defensores de derechos humanos de Nariño.
Ante la falta de compromiso de la Gobernación de Nariño y la indiferencia del Ministerio del Interior frente al proceso que vivimos liderando por la defensa de los derechos humanos en la reactivación de la Mesa Territorial de Garantías, manifestamos nuestro rechazo rotundo a la manera como se desarrollan eventos paralelos que distorsionan el ejercicio desde las organizaciones y desvían la atención frente a la urgente e importante. Lograr medidas efectivas que garanticen la vida y la labor de las personas defensoras de derechos humanos en el departamento de Nariño, dice este comunicado que, por cierto, Angelita, esperamos mañana miércoles en su programa Ciudadanos en Acción, que es miércoles de género, donde solo intervienen mujeres, profesor Pablo Emilio. Pues ya, por acá no lo recibimos los miércoles, no, es nosotros todos los miércoles priorizamos, civilizamos las acciones que hacen las ciudadanas. Parece que mañana nos va a acompañar una de las lideresas de derechos humanos, la compañera María Gines Quiñones, quien nos va a comentar más en detalle de este cortocircuito que hay entre las organizaciones defensoras de derechos humanos, la Gobernación y el Ministerio del Interior, quienes se niegan a convocar la Mesa Territorial de Garantías. Queríamos registrar esta noticia porque nos acaba de llegar el comunicado firmado por la plataforma de organizaciones defensoras de derechos humanos. Entonces, estaremos muy pendientes de esa noticia, por supuesto, y con la invitada que ojalá esperemos nos pueda acompañar el día de mañana. Retomamos con su inquietud, compañera Angelita. Así es, estamos hablando también con el profesor Pablo Emilio acerca de todos los inconvenientes, las dificultades que se pueden presentar con el sistema financiero bancario. Otro de esos problemas que se puede destacar en medio de todo, aparte de lo que usted ha comentado, de la usura y demás, es el tratamiento de los datos personales que dan las entidades financieras, que no solamente cuando uno firma en un crédito, uno autoriza también para que le guarden sus datos, su número de teléfono, su correo, y de alguna forma terminan inundándolo de publicidad a las personas, llenándolo de información que muchas veces no está correcta y por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio ya ha puesto varias sanciones. Recordemos que cerca de 16,000 quejas se presentaron el año pasado por el mal uso de la información, de los datos de las personas en las entidades financieras. También eso se incluye dentro de esas peticiones, dentro de esos reclamos que ustedes plantean hacer como organización de la sociedad civil. Por supuesto, hoy hicimos público un manifiesto donde, entre otras, demandamos al sector financiero explicación justamente de lo que usted plantea. ¿Por qué nuestros datos, que son personales, confidenciales, terminan en manos muchas veces de entidades, de organizaciones, corporaciones que no tienen nada que ver con nuestro quehacer? Y como usted lo dice, comienzan a bombardearnos, a brindarnos servicios y muchas veces también a llamarnos, a solicitarnos una serie de pagos que muchas veces ni siquiera uno tiene ese deber. Yo creo que, mire, uno de los problemas grandes que estamos afrontando justamente hoy los colombianos víctimas del sector financiero, concretamente del bancario, es eso, ese acoso que permanentemente se nos hace en horarios no establecidos. Ese es otro delito que se está cometiendo, otra ilegalidad, otra irregularidad. Mire, hay muchas personas, muchos colombianos que están en una depresión profunda, a puertas de un suicidio, ya casi que en manos de psiquiatras, porque definitivamente después de todos estos anuncios, aunado a lo que usted dice, que parece que hay un complot para delinquir, donde hay todo un abanico de entidades, grupos y organizaciones que nos acosan y por supuesto nos hacen la vida como más difícil, más dolorosa y más difícil de llevar. Y reiteramos, en un momento tan difícil donde estamos con un desempleo galopante, con hambre, con pobreza, con miseria, y hacer la aclaración. No únicamente es el pueblo el que se gana el mínimo, sino también la clase media. Esa clase media que fue golpeada duro porque tuvo que cerrar prácticamente durante un año
sus negocios, sus pequeños negocios, y hoy no tiene cómo asumir sus responsabilidades con el banco. Imagínese esa situación encerrado, su empresa también en un receso obligatorio y encima el acoso de los bancos para pagar cuentas y deudas que de verdad nunca nosotros estuvimos de acuerdo. Profesor Pablo Emilio, queremos registrar que siguen con mucha atención su disertación tan importante, Claudia María Gálvez, que dice: el ciudadano que se queda callado porque necesita para mejoramiento de su bienestar. Doña María del Carmen Rosero. Luis Carlos Gamboa Burbano dice: los pequeños comerciantes sufrimos por los intereses tan altos por no tener una sostenibilidad para mantener nuestras familias, pero la pandemia acabó con el patrimonio de nuestro trabajo. De la misma manera se pronuncia William Portilla, María Gabriela Reina, Aura del Mar Vallejo, Francisco Muñoz Barrera, don William Portilla, doña Alejandra Ochoa e igualmente don Leonidas Zambrano, quien felicita al profesor Pablo Emilio por liderar esta iniciativa que dice que debe de contar con el respaldo de la mayoría de la comunidad. Nos siguen, hacen sus comentarios, pero sobre todo registran la buena acción ciudadana que usted está liderando, profesor Pablo Emilio. Pues afortunadamente usted, mi estimado periodista, también tiene gran credibilidad, lo escuchan. Y mire esta frase, yo diría tan dolorosa, que nos llena de pavor, cuando dice: nuestro pequeño patrimonio se acabó, se arruinó. Es que eso parte el alma. Y muchas veces a mí, mi estimado periodista, me embarga esta tristeza, dolor, porque yo hablo con la gente del pueblo, los visito en sus casas y tomándonos de pronto ese tinto que compramos con las moneditas que cariñosamente lo hacen, nos muestran cómo el sistema bancario ya les ha mandado, mire, tenemos ahí varios comunicados, unas notas amenazantes diciéndoles que si no pagan en tal fecha ya se les quitará lo único que tienen, que es un rancho armado con pequeños ladrillos y con esfuerzo, diría yo. Y más ahora cuando este problema, que era de una clase particular, que era de aquellos descastados del pueblo, ya se trasladó a esa clase media. Pero mire, aquí hay algo que está desnudando esta pandemia, este dolor, esta tragedia, que de verdad todos pertenecemos a esa clase obrera. Es que hay obreros que ganan mejor, pero de verdad, quienes dependemos de un salario para vivir, somos obreros. ¿Cuál es el éxito que ha tenido el neoliberalismo? El neoliberalismo nos ha hecho creer que somos o pertenecemos a una clase media o que somos ricos o medio ricos, cuando realmente no lo somos. Nos han desdibujado la conciencia de clase. Y esa es tal vez nuestra labor, hacer entender que así tengamos algunas comodidades, algún bienestar, tal vez un carrito un poquito más lujoso, un apartamento, una casa más grande, pero si dependemos de un salario para vivir, somos obreros, pertenecemos a esa clase obrera, y es ahí donde estamos llamando a la unidad, porque es que no podemos permitir que estos bancos avarientos vengan detrás de lo único que tenemos, ese ranchito, de pronto esa casa, ese apartamento que con tanto esfuerzo logramos adquirir. Bueno, igualmente registramos que doña Mireya Santa Cruz dice: buen tema, varios somos víctimas de este sistema financiero. Y doña Alexandra Marcela Pasichaná dice: hoy que todos somos víctimas, debemos de apoyar al profesor Pablo Emilio Oban. No siempre uno se encuentra que el sector financiero pues es duro, es inflexible. También hay experiencias que hay que registrarlas como novedosas. Y yo creo que el país conoció la carta que una hija le envía a un presidente de una entidad financiera, y él toma la decisión de renunciar a su actividad para dedicarle todo su tiempo a su hija. Así es. Creo que usted tiene en sus manos el libro de Carlos Raúl Yepes, que fue presidente nacional de una entidad financiera y que frente al clamor de su hija
toma la decisión de retirarse de su actividad laboral para dedicarle a su hija. Perfecto, qué buena referencia. Este libro debería ser un libro de cabecera para muchos, escrito por Carlos Raúl Yepes. Esta ya es la 4ª edición, creo que va en la 6ª. Un expresidente del Banco de Colombia, se llama Por otro camino, de regreso a lo humano. Pues un personaje muy preparado, con doctorados, con maestrías, que lideró la asociación de presidentes, la asociación de presidencia la Asobancaria. de Asobancaria aquí en Colombia, en el exterior, y algún día él como que hizo un alto en el camino, que es ese alto que tal vez nos hace falta a los colombianos, y se dio cuenta que su vida no era realmente la que quería vivir. Vivía sirviéndole a un sector financiero que, como él lo dice, perdió el camino de lo humano, se dedicó únicamente a engrosar sus arcas, a llevar dinero, a esquilmar a sus clientes. Y él, en uno de sus apartes que a mí me parece esencial, me parece muy lindo, mire, no lo escribe ni un marxista, no lo escribe ni un revolucionario, ni un anticristiano. Él en uno de sus apartes dice que si bien las utilidades eran sobresalientes, no tenía claro quién ganaba, porque no es lo mismo tener utilidades que ganar. En todo negocio nos debemos preguntar, ¿quién gana y quién pierde? ¿Solo gano yo? ¿Solo yo tengo beneficios? Por eso decíamos que el mejor negocio era aquel donde ganaba el mayor número de personas posibles. No puede ser buen negocio aquel donde solo se beneficie una de las partes. No puede ser buen negocio donde pierda la sociedad, el medio ambiente y la comunidad. Lo escribe Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, expresidente de Asobancaria, de sector bancario a nivel internacional, en su libro Por otro camino. Y creemos nosotros que si él, después de esa experiencia larga en el sector financiero, dice lo que dice, creemos que nosotros como víctimas tenemos que asirnos de sus palabras. Profesor Pablo Emilio, nosotros somos respetuosos del ordenamiento jurídico, somos respetuosos de las reglas establecidas, de la libre competencia y de la economía como está establecido en la Constitución. Hoy hemos escuchado unas reflexiones de parte suya que llama injusticia a oponerse a los abusos del sector financiero. Hay unas jornadas para terminar, porque ya se nos termina el espacio en Ciudadanos en Acción. Hay algunas jornadas que usted ha convocado, está previsto para el 24 una jornada nacional. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Perfecto, en unidad con muchos de los afectados a nivel nacional, porque trascendió las fronteras regionales. El 24 de febrero, o sea, mañana, iniciamos una jornada de protesta, como usted lo dice, culta, civilizada. Somos seres civilistas, creemos que la palabra es importante para transformar nuestra sociedad. Y nosotros mañana convocamos a quienes se sientan afectados por el sector bancario para que nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, hagamos público un afiche que nosotros hemos elaborado con transformación de la banca colombiana. Es simplemente un afiche donde se expresa ese malestar de que estamos berracos con los bancos. Créamelo que estamos en el buen sentido berracos con los bancos. Mañana inicia esa protesta. Invitamos a todos aquellos que nos quieran colaborar, simplemente ingresar a Facebook, Transformación Banca de Colombia, ahí encuentran los afiches, vuélvalos, sus fotos de perfiles, difúndalos en sus redes sociales. Y posteriormente nosotros estaremos en asesoría con un equipo de abogados realizando la gran maratón de tutelas y derechos de petición a los bancos. Estuvo en su programa Ciudadanos en Acción el profesor, el periodista,
el líder ciudadano Pablo Emilio Bando hablándonos de la usura del sector financiero. Angelita, llegamos al final. Así es, muchísimas gracias a nuestro invitado del día, a usted, Harold, a todas las personas que nos acompañaron en el equipo técnico y por supuesto a todos nuestros oyentes de Ciudadanos en Acción. Nos vemos mañana a las 10:30 de la mañana, ojalá con esa señal muchísimo más potente para que nos escuchen desde los diferentes lugares del territorio colombiano.